Ok, perfecto. Bueno, pues antes que otra cosa, me gustaría mucho agradecer la invitación a este evento, especialmente al doctor Gabriele Vigoni, que fue quien muy amablemente me hizo la invitación inicial y agradezco también tan gentil presentación. Ojalá algún día sí pueda ser un referente, como lo mencionaste. Muchas gracias. Yo les voy a platicar de las células troncales y voy a utilizar el modelo de la leucemia mieloide crónica, primero porque es el que mejor conozco y después porque es un gran modelo que ha permitido el avance en distintos aspectos sobre la leucemia mieloide crónica. Eh, Quisiera decirles que si en algún momento de la charla ustedes quieren hacer una pregunta, no importa, me interrumpen y me dicen, oye, te quiero preguntar y adelante tratamos de resolverla. Entonces, bueno, antes de comenzar a hablar específicamente de las células troncales de la leucemia mieloide crónica, me gustaría comenzar diciendo qué son las células troncales. Las células troncales representan poblaciones muy especiales dentro del cuerpo humano o de los distintos tejidos, ya que son células que tienen básicamente tres características. Son autorrenovables, son capaces de diferenciarse a distintos tejidos y además son capaces de tener múltiples tasas de proliferación. Entonces, me gustaría puntualizar que el decir una célula troncal no es lo mismo que decir una célula madre, porque estrictamente si nosotros tenemos una célula que se divide en dos, esa puede ser una célula madre. Sin embargo, si nosotros tenemos una célula que al dividirse ay, es capaz de autorrenovarse, entonces tenemos una célula troncal. Y si además esta célula es capaz de generar diferentes linajes y de tener muchas proliferaciones, entonces sí cumple con todos los requisitos de una célula troncal. De otra manera, mientras no tengamos autorrenovación, no podemos hablar de la presencia de una célula troncal. Ahora, a lo largo del desarrollo existen diferentes tipos de células troncales de los que no vamos a hablar a profundidad, pero yo me voy a enfocar específicamente en las células troncales multipotentes que están en el tejido hematopoyético, las células sanguíneas, y porque además ha sido el modelo mejor descrito en cuanto a las células troncales y el que mejor se ha asociado con distintas patologías. Entonces, específicamente hablando de la hematopoiesis, que es el proceso por el que se generan todas las células de la sangre, me gustaría decirles que este proceso se inicia a partir de una población muy reducida que se encuentra en la médula ósea, que representa el 0.001% o 0.01%, dependiendo de las condiciones de pureza, de las que me van a entender un poquito más adelante. Y estas células troncales, a través de múltiples capacidad de proliferación, es capaz de dar origen a los distintos linajes de las células que nosotros tenemos en circulación. Y además, estas células, al dividirse, pueden autorrenovarse, de manera que cumplen con las características de una célula troncal. Esta célula troncal hematopoyética, al continuar con su proceso de diferenciación, da lugar a células precursoras hematopoyéticas que, al igual que las células troncales, no pueden ser reconocibles por su morfología. Y su diferencia entre ellos es que las células troncales se autorrenuevan y pueden ser distinguidas inmunofenotípicamente por la expresión del antígeno CD34 y la carencia o ausencia del antígeno CD38 y de todos los antígenos de linaje que nosotros conocemos asociados a las células maduras. Estas células troncales entonces dan lugar a progenitores que ya expresan el antígeno CD38, posteriormente a precursores hematopoyéticos y finalmente a células maduras. Quiero decirles que la hematopoiesis, a partir de este punto, células troncales, progenitoras y precursoras toman lugar en la médula ósea y las células maduras son las que encontramos en circulación. Entonces, este mecanismo de hematopoiesis además se encuentra regulado por diferentes componentes del microambiente, que son células que se encuentran dentro de la médula ósea de los huesos, y además dentro de este microambiente, bueno, hay interacciones a través de moléculas solubles, a través de contactos celulares y que permiten el encendido o apagado de distintos factores de transcripción que son capaces de regular el sistema hematopoyético. Entonces, como podrán pensar, cuando este sistema se desequilibra,
pues da lugar a padecimientos dentro del que se encuentra la leucemia mieloide crónica, ¿no? O las leucemias. De manera general, las leucemias es un grupo de padecimientos proliferativos caracterizados por un por un alto número celular en sangre periférica, en médula ósea y en otros órganos. Y este es un padecimiento totalmente heterogéneo que, dada su heterogeneidad, puede dividirse en leucemias mieloides y linfoides. Y esta clasificación está básicamente basada en el linaje que se afecta. A su vez, esta división se puede eh, dar lugar a la leucemia mieloide aguda o leucemia mieloide crónica y a su vez leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfoblástica crónica, dependiendo del estado o de la evolución de la enfermedad. De manera que si nosotros seguimos específicamente un tipo de leucemia, podemos tener o darnos cuenta que la leucemia mieloide aguda a su vez tiene 8 subtipos, la leucemia mieloide crónica tiene 3 fases, la leucemia linfoblástica tiene 3 tipos y la leucemia linfoblástica crónica 2. Así que como pueden ver de inicio, el hablar de leucemia es hablar de un padecimiento totalmente heterogéneo y en este caso particular, de donde se han descrito la existencia de células troncales contundentemente en la literatura, es de la leucemia mieloide crónica y mieloide aguda. Entonces, yo les voy a platicar específicamente de la leucemia mieloide crónica y antes me gustaría decirles cómo es que sabemos que estas leucemias se originaron a partir de poblaciones troncales. Y bueno, lo que sucedió es que en 1994 y en 1999, los grupos que ustedes pueden ver aquí en la referencia, describieron la existencia de estas células troncales leucémicas y lo que hicieron fue tomar muestras de pacientes con leucemia, la población total leucémica, a la que aquí podemos ver como tumor maligno, y estas poblaciones totales las separaron de acuerdo a la expresión de los antígenos de superficie que hace un ratito les comenté. De manera que tenían distintas poblaciones que comprendían la expresión de diferentes antígenos. Cada una de estas subpoblaciones las trasplantaron en ratones inmunodeficientes, como aquí muestro en este esquema, y al cabo de 6 semanas se dieron cuenta que solo una población específicamente era capaz de renovar y de recapitular la leucemia tal y como estaba en el paciente de origen. De manera que esta población era la que tenía el antígeno CD34 positiva, era negativa para el antígeno CD38 y además era linaje negativa. Tenía el mismo inmunofenotipo que las poblaciones troncales hematopoyéticas normales. Así, se definió por primera vez que la leucemia mieloide aguda y la leucemia mieloide crónica en distintos estudios comprenden poblaciones de células troncales que son las responsables del origen y del mantenimiento de la enfermedad. Ahora, eh, específicamente en el caso de la leucemia mieloide crónica, bueno, pues se sabe que es una enfermedad mieloproliferativa clonal que se caracteriza por la expresión del cromosoma Filadelfia y su producto oncogénico BCR-ABL. Esta presencia de la proteína BCR-ABL ha hecho que sea un gran modelo para seguir la hematopoiesis primitiva, desde las células troncales hasta las células maduras. Y es precisamente porque tienen esta marca, tienen el cromosoma Filadelfia y su producto, que es BCR-ABL. Entonces, clínicamente, la leucemia mieloide crónica comprende 3 fases. Una fase crónica, que puede durar entre 3 y 5 años e incluso ser indolente en los pacientes y se detecta en muchos de ellos de manera eh, casual por un examen sanguíneo rutinario y ya posteriormente se sigue el proceso de diagnóstico oficial de leucemia mieloide crónica, que puede dar lugar a una fase acelerada, que hay autores que ya nos refieren, y finalmente una crisis blástica, que esta crisis blástica es muy parecida a una leucemia mieloide aguda y es, si no hay tratamiento, es generalmente fatal. Entonces, les decía que esta leucemia se caracteriza por el cromosoma Filadelfia y bueno, el cromosoma Filadelfia es producto de la translocación entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9 y lo que se sabe es que el cromosoma 22 puede romperse en 3 diferentes sitios. Dependiendo del sitio de ruptura
y que se inserta en ABL, nos puede dar diferentes productos. Uno de ellos está directamente asociado con la leucemia mieloide crónica, que es P210-BCR-ABL, aunque los otros eh, productos se asocian con la leucemia linfoblástica aguda, es P190, y con un subtipo específico de leucemia mieloide, que es la leucemia neutrofílica crónica, en donde la proteína que la caracteriza pesa 230 kilodaltones. Entonces, hablando específicamente de la leucemia mieloide crónica, sabemos que P210-BCR-ABL es una proteína con actividad sinasa de tirosina constitutiva, que lo que hace es mantenerse en un estado fosforilado porque tiene un sitio de unión ATP en donde el ATP se pega y enciende diferentes vías de señalización que tienen que ver o que dan como resultado final un incremento en la proliferación, en la supervivencia celular, se alteran los mecanismos de adhesión, se inhibe la apoptosis y bueno, todo esto, como ustedes podrán ver, pues tiene un serio impacto en el mantenimiento del fenotipo leucémico, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la tirosina sinasa BCR-ABL y bueno, gracias a que sabemos, después de muchos años de investigación, que la leucemia mieloide crónica se asocia a BCR-ABL, se ha podido construir una jerarquía hematopoyética que les muestro en este esquema. Como pueden notar, es muy parecido al que tenemos en la hematopoiesis normal, en donde sabemos que la leucemia mieloide crónica se origina en una población de células troncales que, como ven aquí, tiene el mismo fenotipo que las células troncales normales. Son CD34 positivas, 38 negativas, linaje negativas, y además pues expresan el cromosoma Filadelfia y en consecuencia la proteína BCR-ABL. Estas células troncales dan lugar a progenitores hematopoyéticos, todos Filadelfia positivos, a precursores hematopoyéticos y finalmente a células maduras en circulación que son BCR-ABL positivas. Aquí pongo que todas son Filadelfia positivas, ¿no? O sea, son producto de la translocación 922 asociada al cromosoma Filadelfia. En el caso de las células troncales, todos los pacientes con leucemia mieloide crónica en su médula ósea coexiste una población troncal normal. Y esta población troncal normal es la responsable de sostener la hematopoiesis normal cuando los pacientes reciben tratamiento y se están recuperando. De manera que es muy importante no perder de vista que la médula ósea no solo está ocupada por células troncales leucémicas y por la población leucémica en general, sino que existe una población residual normal que generalmente está enmascarada por toda la actividad leucémica, ¿no? En los últimos años se ha descrito que además de que estas células troncales de leucemia mieloide crónica expresan el mismo inmunofenotipo que las células troncales leucémicas, también pueden expresar el antígeno CD25, CD26 e IL1RAP. Y de manera muy importante, sabemos a partir del artículo de Tessa Holyoake y de Conips que les mostré hace un ratito la referencia, sabemos que estas células troncales de leucemia mieloide crónica se encuentran además en un estado quiescente del ciclo celular, es decir, son incapaces de sintetizar DNA, por eso son Hedge low, y además tienen bajos niveles de RNA, por eso son pironina low, lo que las hace permanecer en estado de quiesencia. Y como ustedes pueden inferir, este estado quiesencia o de estar dormidas en el ciclo celular evita que sean capaces de sensar los estímulos del microambiente o los estímulos que reciben y entonces también son insensibles a los agentes terapéuticos. Todos los agentes terapéuticos actúan en fases activas del ciclo celular y no en células en estado de quiesencia. Entonces, como ven aquí, comparado con la hematopoiesis normal, el resultado es un incremento en poblaciones de células mieloides, todas ellas Filadelfia positivas, pero siguen un orden jerárquico como ha sido establecido para las células hematopoyéticas normales. Entonces, bueno, con base en esto, cuando se diseñó, y gracias al conocimiento de la proteína BCR-ABL, se diseñaron diferentes moléculas que son capaces de inhibir la actividad de BCR-ABL. Como les dije hace un momento, tiene un sitio de unión ATP y estas moléculas y este ATP fosforila los sustratos y desencadena las vías de señalización. Entonces, lo que se hizo fue diseñar diferentes grupos, diseñaron moléculas que son capaces de unirse al sitio activo de BCR-ABL, inhibir
la fosforilación de los distintos sustratos y con ello bloquear las vías de señalización río abajo. Dentro de estos inhibidores de la actividad sinasa de BCR-ABL tenemos estos tres, hay algunos otros de más reciente diseño. Imatinib fue el primero y es el que yo utilizo para mis estudios. Posteriormente, en los pacientes que son resistentes a imatinib, se les puede dar nilotinib o dasatinib, que son los inhibidores de segunda generación. Y bueno, cada uno de ellos inhibe, además de BCR-ABL, diferentes tirosinasinasas, de manera que también tienen cierto efecto en la hematopoiesis normal, aunque se han vuelto el modelo de fármaco por diseño para tumores, ¿no? Para, en este caso, para leucemias. Bueno, con esto en mente, cuando yo empecé a trabajar con hematopoiesis primitiva y leucemia mieloide crónica, lo que hicimos en el laboratorio fue tomar muestras que provenían de pacientes en diferentes tratamientos de leucemia mieloide crónica. Teníamos, ay, perdón, pero esta cosa siempre se me mueve. Teníamos pacientes que habían sido tratados con imatinib, con este fármaco que les acabo de comentar, pacientes que habían recibido trasplante de células hematopoyéticas, pacientes que habían sido tratados con interferón, así como pacientes que no habían recibido tratamiento, que es esta línea que está aquí, o muestras de médula ósea normal, es decir, de sujetos totalmente sanos, que son estas bolitas que están aquí arriba. Y como ustedes pueden ver, nosotros tomábamos esas muestras, purificábamos células primitivas hematopoyéticas y las poníamos en cultivo. Y empezábamos a seguir en el tiempo cómo se comportaban. Y nos dimos cuenta que las que provenían de pacientes que eran tratados con imatinib, pues se comportaban muy semejante a la hematopoiesis normal, seguidos por las que habían recibido trasplante, cosa que no sucedía en los tratados con interferón y evidentemente en los que no habían recibido tratamiento. En estos mismos pacientes, a lo largo de los cultivos, nosotros tomábamos una alícuota y hacíamos un PCR y un PCR anidado para detectar la presencia de BCR-ABL. Y encontramos, bueno, que en todos los casos había células BCR-ABL positivas. Ah, ¿por qué me sucede esto? Es decir, células leucémicas. Y en el caso de los pacientes con imatinib, de inicio no veíamos, pero conforme el cultivo transcurría en el tiempo empezábamos a detectarlas. Y esto era pues porque no suplementábamos en el cultivo nuevo imatinib, ¿no? Entonces las células perdían el efecto del imatinib y la población leucémica se hacía presente. Esto mismo que se describió para los otros inhibidores, imatinib y nilotinib, y como ustedes pueden ver, bloquean la proliferación de las células leucémicas, pero no eliminan la fracción quiescente. Entonces, en un intento de saber por qué no eliminan la fracción quiescente, nosotros encontramos que, bueno, esto se debe a que se expresan proteínas que inhiben, regulan negativamente el ciclo celular, como los CDKIs P18 y P57. Entonces, después de que los pacientes son tratados con imatinib, las células troncales hematopoyéticas sobreexpresan P57 y P18 y eso hace que las células permanezcan, o es uno de los mecanismos que provoca que las células permanezcan en un estado quiescente. Entonces, a partir de ese momento, en el laboratorio nosotros nos planteamos distintas preguntas que se han vuelto las preguntas de mi grupo de investigación. Y bueno, las preguntas tienen que ver con si existe alguna manera de eliminar preferencial o selectivamente a las células leucémicas, si existe algún marcador específicamente de membrana que nos permita seguirlas y en consecuencia usarlas como un blanco para eliminarlas, y cómo es que estas células troncales leucémicas interactúan con el microambiente. Entonces, les voy a dar solo algunos datos de experimentos que hemos hecho en el laboratorio. Y bueno, pensando en la eliminación preferencial, aquí les muestro un esquema que está publicado en el libro del que ustedes pueden ver la diferencia, que lo hicieron dos de mis estudiantes de doctorado, Sandy y Gaby, y ven que hay muchas vías de señalización que están encendidas específicamente en las células troncales leucémicas. Estas vías de señalización pueden ser inhibidas con diferentes agentes. Entonces, a nosotros nos llamó la atención las especies reactivas de oxígeno, los inhibidores del factor de transcripción en FKB y las proteínas de choque térmico. Un ejemplo de este, de
de cómo medimos esto es utilizando algunas moléculas que les voy a decir a continuación, pero antes quiero decirles qué hacemos y cómo lo hacemos. Lo que hacemos usualmente es tomar muestras que provienen de pacientes con leucemia mieloide crónica o médula ósea normal. Generalmente los pacientes que tenemos se encuentran en fase crónica y sin tratamiento, eso es muy importante. Entonces tenemos pacientes en fase crónica y sin tratamiento y muestras de médula ósea normal. A partir de estas muestras son aspirados de médula ósea, obtenemos la fracción de células mononucleares, que nosotros vemos aquí en esta rayita amarilla, y estas son cultivadas en presencia de una combinación de anticuerpos que lo que hace es pegarse a las células que están comprometidas a algún linaje en particular, ¿no? Esta primera incubación con anticuerpos se le manda un segundo anticuerpo que está conjugado con un coloide magnético, que no es más que un imán, y este complejo tetramérico se hace pasar a través de una columna de inmunoselección. En esta columna de inmunoselección, nosotros recuperamos en la fracción que eluye a las células con inmunofenotipos primitivos que ya no son positivas a estos marcadores de linaje y nos quedamos con las células linaje negativas. Dependiendo del tipo de estudio que nosotros queramos hacer, podemos continuar y podemos tratar de tener poblaciones más puras y para eso utilizamos el citómetro de flujo, ¿no? Utilizamos el antígeno CD34 y CD38 porque creamos que son CD34 positivas y CD38 negativas y entonces hacemos evaluaciones por citometría de flujo para obtener, por ejemplo, aquí les pongo un esquema de células CD34 positivas, 38 negativas, y aquí está su contraparte, normal y leucémica, y CD34 positivas, 38 positivas. Entonces, con base en esto, ya nosotros hacemos diferentes preguntas a las células y lo que hacemos es ponerlas generalmente en cultivo, ya sea las muestras primarias o hemos trabajado recientemente y a consecuencia de la pandemia con líneas celulares. Y lo que hacemos es ponerlas en cultivo en medios enriquecidos en donde las células se sienten cómodas, o sea, es decir, están consentidas, están apapachadas, ¿no? En estas células, en estos cultivos, perdón, les damos el estímulo correspondiente y en este caso son las moléculas que nosotros queremos probar, si son capaces de eliminar a las células primitivas hematopoyéticas. Con primitivas me refiero a troncales y progenitoras, ¿no? Entonces, dentro de las evaluaciones que hacemos, pues es que podemos ver si son capaces de formar colonias, que es un indicativo de poblaciones muy primitivas en la hematopoiesis. Medimos especies reactivas de oxígeno, medimos muerte por apoptosis, evaluamos ciclo celular y en algunos casos, pues algunas inmunofluorescencias o PCRs en tiempo real para ver la actividad de algunas moléculas. Entonces les voy a contar un poquito lo que hemos hecho con las especies reactivas de oxígeno y NF-κB, que les dije que eran de las vías en las que estábamos interesados. Y esto fue tomando como antecedente que Mónica Guzmán en el 2001 publicó que las células primitivas de leucemia mieloide aguda tienen incrementada la expresión del factor de transcripción NF-κB. Entonces, NF-κB está comprendida por un dímero que está unido a su inhibidor IKB. Cuando el inhibidor IKB se fosforila, NF-κB se transloca al núcleo y entonces prende diferentes genes que tienen que ver con proliferación y mantenimiento celular, mientras que IKB es degradado por el proteasoma, ¿no? Entonces, eh, existen algunas moléculas que son capaces de bloquear la actividad o la fosforilación de IKB y en consecuencia no hay translocación y nosotros utilizamos partenolida y dimetilaminopartenolida. Estas moléculas son extraídas de esta planta que se llama Tanacetum parthenium, es una lactona cerquiterpénica, que bueno, ya se ha visto que induce apoptosis en leucemia mieloide aguda y tiene actividad prooxidante. La dimetina aminopartenolida es un análogo de la partenolida que tiene mayor solubilidad en agua. Y los antecedentes en cuanto a las especies reactivas de oxígeno, pues bueno, fue saber que las células de leucemia mieloide crónica, tanto las células con fenotipos troncales como las que no se encuentran en estados quiescentes en el ciclo celular, como la CD34, que comprenden progenitores y troncales, tienen incrementados los niveles de especies reactivas, son las barras grises, en relación a su contraparte normal, tanto en estados de normoxia como de hipoxia. De manera que nosotros queríamos ver si el uso de estos dos agentes modificaba tanto NF-κB
como las especies reactivas de oxígeno y qué pasaba con las células de leucemia mieloide crónica. Y aquí les muestro en donde de algunas de las evaluaciones, en donde ustedes pueden ver que al evaluar poblaciones primitivas de leucemia mieloide crónica en presencia de partenolida y dimetilaminopartenolida, las células formadoras de colonias, es decir, primitivas hematopoyéticas, se reducen, lo que sucede en menor medida con la hematopoiesis normal y que también pero sucede en mayor medida en relación al imatinib, que es el fármaco de elección para este padecimiento, ¿no? Entonces, una vez que sabíamos que funcionaban, se midió la muerte mediante citometría de flujo y aquí les pongo un resumen de la muerte de estas células. Utilizamos inicialmente líneas celulares, 3 de leucemia mieloide crónica y utilizamos esta HL60 que es mieloide aguda como control positivo, que es la que había usado la doctora Guzmán en su reporte. Y bueno, como ustedes pueden ver en relación a la línea roja, cuando tenemos tratamiento con partinolida o con DMAPT en las distintas líneas celulares y a distintas concentraciones, existe una muerte por apoptosis en todos los casos, ¿no? Y esto no solo sucedía en las líneas celulares, también sucedió en muestras que provenían de pacientes de la vida real, o sea, en muestras de pacientes que recibíamos tanto en fase crónica y aquí tenemos en algunos en crisis plástica. Entonces, lo que se hizo en el laboratorio, pues fue tratar a las células con partenolida o con TMAPT a diferentes concentraciones y evaluar la muerte por apoptosis. Y aquí ustedes pueden ver que conforme se aumenta la concentración de partenolida o de DMAPT, existe un incremento en la muerte que es mucho menor en las células normales, ¿no? Siempre utilizamos contrapartes normales para todos nuestros experimentos y bueno, tomando como base el 1 que correspondería a la muerte basal. Entonces se induce muerte utilizando partenolida y dimetilaminopartenolida y queríamos saber si esto se asociaba a un incremento en las especies reactivas de oxígeno. Entonces, como les dije, se había reportado en la literatura que las células leucémicas tenían más especies reactivas de oxígeno que las células normales. Y eso aquí ustedes lo pueden ver. Tienen más especies reactivas de oxígeno las células leucémicas en comparación a las normales, ¿no? Ese es el nivel de CFDA, que es una molécula que nosotros utilizamos para medir especies reactivas de oxígeno. Ahora, cuando las células de médula ósea normal son tratadas con estos agentes, las especies reactivas de oxígeno parecen reducirse, mientras que en el caso de la leucemia mieloide crónica, las especies reactivas de oxígeno se incrementan. Y aquí les muestro un resumen de lo que hicimos, tanto con partenolida como con DMAPT en distintos tipos celulares, en donde pueden ver como el control basal a la médula ósea normal, que es la línea roja, y aquí está también la línea roja con DMAPT y con partenolida, y en todas las líneas leucémicas se incrementa el nivel de especies reactivas de oxígeno y las líneas marcadas en negras son muestras que provienen de pacientes. De manera que notamos que en estas moléculas inducen un incremento en las especies reactivas de oxígeno. Lo siguiente que queríamos saber es si se modifica el, eh, el factor de transcripción NF-κB. Y bueno, en principio se buscó la localización de este factor que les dije que puede estar en el citoplasma o en el núcleo y depende de su actividad transcripcional si se encuentra en el núcleo, ¿no? Entonces vemos que las células sin tratamiento tienen NF-κB que está teñido en verde y en azul está el núcleo celular, tienen NF-κB tanto en el núcleo como en el citoplasma. Aquí lo pueden ver sin tratamiento y y en el caso de las células que recibieron tratamiento, déjenme regreso, no sé por qué siempre me pasa esto, y en las células que recibieron tratamiento, vemos que NF-κB prácticamente sale del núcleo y se localiza preferencialmente en el citoplasma. Cuando evaluamos el efecto de estos dos agentes en la reducción de la actividad transcripcional, pues vemos que todos sus genes blanco se van a la baja, lo que no sucede en las muestras de médula ósea normal, ¿no? Finalmente medimos en este artículo qué sucedía con el ciclo celular, porque como les dije, con los fármacos de elección las células se estacionan en la fase G0 del ciclo celular. Y bueno, encontramos que sucede lo mismo, ¿no? Hay un incremento de las células en estado quiescente después del tratamiento con partenolida y con DMAPT, y también mostramos que este incremento se asocia a algunas moléculas reguladoras del ciclo celular. Entonces, esto es
parte de lo que hacemos en el laboratorio en relación a moléculas como esta, y tenemos algunos otros modelos pensando en las proteínas inhibidoras de choque térmico que están aquí, que sabemos que BCR-ABL, que como recordarán es la proteína característica de este padecimiento, es apapachada o protegida por estas proteínas de choque térmico HCP90 y HCP70, que son chaperonas que acompañan a muchas proteínas celulares y que evitan su degradación. Entonces, con base en eso, en el laboratorio usamos estas dos moléculas para tratar de desestabilizar a HCP90 y HCP70 y favorecer la muerte de las células primitivas leucémicas, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que PUH71, que es esta molécula que les indiqué acá, que bloquea HCP90, es capaz de reducir la viabilidad de las líneas celulares de leucemia mieloide crónica, que es K562 y MEC01, y tiene un menor efecto en las células normales, tanto a 48 como a 72 horas, como pueden ver aquí hay una bajada drástica en las líneas celulares, ¿no? Entonces, aquí les pongo la concentración letal 50, en donde obtuvimos con esta concentración la muerte del 50% de la población celular, y debo contarles que en el caso de la médula ósea normal no encontramos esa dosis letal 50, es decir, a la concentración más alta que utilizábamos no llegábamos a matar al 50% de las células normales. Pero, a diferencia de este inhibidor POH71, con este otro inhibidor, YK5, que inhibe HCP70, todas las células, tanto normales como leucémicas, se morían. Entonces lo dejamos de usar porque este eliminó células normales y nadie quiere eliminar de su sistema a células normales, ¿no? Quieres eliminar a las células leucémicas. Entonces, posteriormente y con el antecedente que si desbalanceamos más de dos vías o más de dos mecanismos asociados a la permanencia leucémica, es más fácil matar a las células primitivas, lo que se hizo en el laboratorio fue un pretratamiento con imatinib, que como les dije es el fármaco de elección a diferentes tiempos, y después se puso POH71 para medir la viabilidad celular. Y como ustedes pueden ver, cuando se usan el imatinib solito, PUH71 o PUH solito o PUH71 con imatinib, pues en realidad no hay una gran reducción de la muerte. Pero si se hace el pretratamiento con imatinib y después se le da el toquecito de PUH71, las células se mueren paulatinamente con el tiempo y pues podemos ver que hay una gran muerte celular de la línea K562 y MEC01 después del pretratamiento con imatinib. Esto posteriormente fue evaluado en un modelo animal en donde se utilizó un ratón que tenía células BCR-ABL positivas que también expresaban la proteína verde fluorescente y se podía seguir la hematopoiesis leucémica en este ratón. A estos animales se les trató con imatinib y posteriormente con PUH71 para hacer distintas evaluaciones. Y lo que yo les quiero mostrar aquí es que estos animales, los que no tenían leucemia, bueno, pues permanecieron vivos, ¿no? Lo mismo que los que no tenían leucemia y recibieron imatinib y PUH71. Sin embargo, los animales que desarrollaron leucemia y que no recibieron tratamiento se murieron demasiado rápido porque este sistema emula a una leucemia mieloide crónica en crisis blástica, mientras que los animales que fueron tratados con imatinib, pues murieron pocos días después, sobreviviendo un poco más los que fueron tratados con PUH71 y permanecieron vivos los que fueron tratados con imatinib y PUH71. Y algo que me parece muy, muy visual y muy fácil de entender es el tamaño del vaso en estos animales, ¿no? Estos son los animales que no tenían leucemia y que fueron tratados con el vehículo, y estos son los que no tenían leucemia y que fueron tratados con los dos inhibidores. Entonces, vean el tamaño del vaso. Perdón, nuevamente. Vean el tamaño del vaso de estos animales y compárenlos con los distintos grupos de tratamiento que ustedes pueden ver, en donde el tamaño del vaso cambia y es más o menos semejante a los tiempos de sobrevida de estos animales. Entonces, esto es parte de lo que hacemos en el laboratorio en relación a la eliminación preferencial. Y nuestra otra área de interés, pues es la búsqueda de biomarcadores,
que pudieran estar asociándose a la hematopoiesis leucémica. Y bueno, en ese sentido, lo que hemos hecho es que, como les comenté al inicio, sabemos que la leucemia mieloide crónica está sostenida por una población de células troncales que tiene el mismo fenotipo que las células normales. Entonces, lo que se hizo fue un microarreglo de expresión, y a este microarreglo de expresión se le hizo un análisis, y en el análisis se buscaron específicamente las proteínas de membrana que estuvieran sobreexpresadas. Y encontramos que tanto en las células troncales, que corresponde a este cuadro de aquí, como en las células progenitoras, que es este cuadro de acá, se encuentran sobreexpresadas estas tres moléculas que marco con las flechitas, y las seleccionamos porque había muy poquita información en la literatura acerca de ellas y porque están incrementadas muchísimas veces. Vean, ¿no? El fold change de cada una de estas moléculas es muy alto, cuando lo que generalmente se reporta en los artículos es alrededor de 2 o 3 veces de cambio, ¿no? Entonces seleccionamos estas moléculas para ser validadas en el laboratorio, y aquí pueden ver que en relación al 1 que estaría, digamos, por aquí, y que sería la expresión normal de cada una de ellas, pues piezo está incrementado en las células troncales como en los progenitores, lo mismo que RXFP1 y MAMDC2, que además MAMDC2 tiene la particularidad de solo expresarse en células troncales y no en el resto de las poblaciones. Entonces, pensando en esto y en que podía servir como un marcador, lo que se hizo también en este artículo fue tratar a las células en cultivo in vitro, pero solo a los progenitores, porque el número de troncales no nos daba para hacer eso, los progenitores, y se trataron in vitro con imatinib. Después de este tiempo se hizo también el microarreglo y se evaluó qué pasaba con piezo, con RXFP1 y con MAM. Y bueno, como ustedes pueden ver, después del tratamiento con imatinib hay una recuperación de la expresión de piezo, de RXFP1, mientras que MAM no cambia. Entonces pensamos que muy probablemente estas moléculas pueden estar asociadas o ser propuestas como marcadores de respuesta al tratamiento en leucemia mieloide crónica. Y bueno, actualmente las estamos midiendo en leucemia mieloide aguda, en leucemia linfoblástica aguda, y específicamente en el caso de piezo, estamos empezando a hacer evaluaciones en cáncer gástrico. Ahora, pensando en nuestra otra área de interés, que es la interacción con el microambiente, lo que les quiero contar es que, bueno, se sabe que en la médula ósea las células no viven solas, ¿no? Viven rodeadas de un estricto microambiente que está compuesto por distintos tipos celulares y distintas interacciones y moléculas de adhesión. Y dentro de los tipos celulares, pues podemos tener células estromales mesenquimales, células endoteliales, osteoblastos, osteoclastos, y la interacción que puede haber entre los diferentes tipos celulares. Entonces, pensando en esto, nuestra intención era saber cómo es que estas células primitivas de leucemia mieloide crónica responden ante los diferentes microambientes. Y para eso establecimos un sistema de cocultivo, perdón, en donde teníamos células mesenquimales normales o leucémicas, que provienen también de la médula ósea de los pacientes y que tienen estas características. O sea, son células mesenquimales que han sido eh, evaluadas y que se ajustan a lo descrito en la literatura para una verdadera célula estromal mesenquimal. Estas células mesenquimales se utilizaron como sustrato, y sobre ellas teníamos dos opciones: o células primitivas provenientes de sujetos con leucemia mieloide crónica, o líneas celulares. Y por otra parte, tenemos experimentos en donde utilizamos células endoteliales, que pueden ser HUVEC, que son células endoteliales de la vena de cordón umbilical, o progenitores endoteliales, que son endotelio muy primitivo. Y estas células endoteliales igual servían como sustrato de las células hematopoyéticas que también eran puestas arriba, ¿no? Que pueden ser de muestras primarias o líneas celulares. Entonces, una vez que las células se ponían en cocultivo, nosotros hacemos distintas preguntas a las células, y entre ellas están estas, ¿no? Si existe diferenciación, proliferación, muerte, cambio en el ciclo celular, si hay alguna incremento o reducción de distintas moléculas de adhesión, y cómo se están produciendo las moléculas solubles. Entonces, como ejemplo, solo les quiero contar que son algunos datos que tenemos de la interacción de las células leucémicas
con un microambiente mesenquimal. Esto es una foto de un cultivo en el laboratorio. Aquí ustedes pueden ver a las células mesenquimales, que son mucho más grandotas que las células leucémicas, las hematopoyéticas leucémicas. Este es un cocultivo y lo que se hace es mantenerlas, en este caso por 5 días en cultivo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que cuando las células no se tocan, es decir, en el cultivo hay una membrana que no permite la interacción de una célula con otra y solamente hay comunicación a través de lo que ellas producen, que son moléculas solubles que pueden pasar el poro de la membrana. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, cuando cultivamos células hematopoyéticas leucémicas con células mesenquimales leucémicas, existe una mayor proliferación a los diferentes días de cultivo en relación de cuando tenemos células hematopoyéticas normales con células mesenquimales normales, ¿no? Y eso sucede en todos los casos y las barras verdes representan células que no están en cocultivo, es decir, que están solitas en el cultivo sin la cama de abajo, ¿no? La cama del microambiente. Y bueno, eso es un ejemplo, porque es muchísima información para dárselas en tan poquito tiempo, de lo que sucede cuando las células no se tocan. Y cuando se tocan, este también es un resultado representativo, cuando las células están en contacto unas con otras, lo que hemos visto y que ha llamado muchísimo nuestra atención es que se induce cierto nivel de muerte celular. Aquí les pongo histogramas representativos, perdón, dot plots representativos, en donde tenemos células leucémicas que están al inicio del cultivo perfectamente vivas. Aquí ven la población viable y las poblaciones de células muertas pues se van a ver aquí, ¿no? Entonces, estas son células al inicio del cultivo, sería nuestro control negativo, y este es un control positivo, que son células al inicio del cultivo, pero que han sido estimuladas con dimetil sulfóxido con la intención de matarlas, y aquí se ve la muerte, ¿no? Son dobles positivas para DAPI y para anexina 5. Entonces las células están absolutamente muertas, y de este lado, espero que no se mueva, tenemos nuestros controles negativos. Perdón, nuestros controles después de 3 días de cultivo. El de arriba es un control positivo en donde ven que prácticamente todas las células permanecen vivas, y nuestro control negativo en donde ven células que permanecieron sin ningún eh, hay suplemento en el medio en donde hay cierto nivel de muerte. Sin embargo, cuando las células son cocultivadas con células mesenquimales, vemos que dependiendo de la fuente mesenquimal, de donde provengan del paciente, tenemos células que inducen poquita muerte o células que inducen mucha muerte. Entonces, aparentemente, dependiendo de la interacción y de la comunicación con el microambiente, tenemos diferentes respuestas en la hematopoiesis leucémica. Esto es un ejemplo de lo que sucede con el microambiente mesenquimal, y aquí vemos un ejemplo de lo que sucede con el microambiente endotelial, en donde hicimos lo mismo, ¿no? Cultivos con endotelio que se tocan y que no se tocan, y aquí está la foto en donde están células que están en suspensión, no se tocan, y células que se tocan con el endotelio. El endotelio es más chiquito que las células mesenquimales, como lo pueden ver, y bueno, así se ven nuestros cocultivos. Entonces, un ejemplo de lo que hemos hecho es que cuando tenemos a la población total de todas las células leucémicas, en este caso les muestro de líneas celulares MEC01 y K562, podemos observar que cuando las células están adherentes a las células endoteliales, hay un retraso en la proliferación celular en las células leucémicas, lo que no sucede con su contraparte normal, ¿no? Cuando están sin adherirse, pues todas proliferan y estas ni siquiera están en presencia de endotelio. Entonces, todas proliferan en el caso de las células normales. Esto es nuestro control de inicio, en donde empezamos el experimento y así tiene que verse. Y en el caso de las líneas leucémicas, hay un retraso evidente en las células que permanecen adheridas al cultivo, cuando ponemos toda la población total, que se adhieren y que no se adhieren. Ahora, si nosotros observamos más de cerca qué sucede con las células que no se adhieren, que no se tocan, podemos observar que se favorece la hematopoiesis hacia el linaje mieloide, que es lo que se ve preferencialmente en los pacientes, ¿no? Células que se diferencian hacia el linaje mieloide, y aquí ustedes pueden ver que en relación a la médula ósea normal, pues hay un mayor número de células eritoides en la médula ósea normal al 5, y al día 10 de cultivo también es mayor que en el caso de las células leucémicas.
en donde se reduce la proporción de células eritroides y se incrementa la proporción mieloide. Ahora, si nosotros hacemos un acercamiento a las poblaciones primitivas, lo que ustedes van a ver es que estas células con fenotipo 34 positivo, 38 negativo, linaje negativo, en las células que no se, en las células control, digamos que este es su porcentaje, ¿no? En las células que no se tocan, se incrementa la fracción de células primitivas o troncales, con fenotipo troncal. Pero en las células que se tocan, existe un mayor número de células troncales, lo que significa que a las células troncales les gusta el endotelio. Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que aparentemente el endotelio les gusta para vivir en un estado quiescente. Aquí yo les muestro, espero que no se me mueva mi diapositiva, cómo se encuentran los estados del ciclo celular en diferentes condiciones de cultivo. Este es nuestro arranque del experimento, en donde vemos este porcentaje de células en G0 y la distribución en el ciclo celular. Estas son las células después de 3 días de cultivo, en donde más o menos el porcentaje de células en G0 permanecen. Y esta es la evaluación de las células que no se adhirieron, en donde vemos que el número de células quiescentes no adherentes, en la fracción no adherente, perdón, es el 5%, mientras que el 22% se encuentra en la fracción adherida al endotelio y además está en estado de quiesencia. Entonces, esto sugiere que dependiendo del componente microambiental, pues podemos tener diferentes respuestas de la hematopoiesis leucémica. Entonces, con todo esto que les he contado, que es como una visión muy general de lo que hacemos en el laboratorio, me gustaría que se quedaran como un resumen, que estas células troncales de leucemia mieloide crónica se encuentran numéricamente reducidas y al encontrarse en estado de quiescencia, pues no pueden ser eliminadas por los inhibidores tirosina-sinasa, ¿no? Mantienen vías de señalización activas que pueden ser utilizadas como blancos terapéuticos, que hay diferentes agentes que pueden eliminar de manera preferencial a estas células, que pueden expresar en su superficie las células muy primitivas, diversas moléculas que pueden ser evaluadas y analizadas como posibles blancos terapéuticos o biomarcadores, y que, bueno, en respuesta a los diferentes componentes del microambiente, se pueden asociar funciones biológicas específicas que pueden estar involucradas con el mantenimiento leucémico, que puede ser la quiescencia o el incremento en la proliferación o el mantenimiento de el fenotipo de la producción de células mieloides o la reducción de muerte o la inducción de muerte, dependiendo del sistema que se use. Entonces, no quiero terminar sin agradecer, bueno, a ustedes porque me han estado escuchando a lo largo de este ratote y a la gente que hace el trabajo en el laboratorio. Yo aquí vengo y les presento, pero quienes conocen perfectamente cada uno de los distintos trabajos son las personas que ustedes ven aquí, que es Gaby, Dafne y Sócrates, que ya terminaron el laboratorio conmigo y que son dueños de parte de los resultados que les mostré. Sandy y Patti, que están por doctorarse en el laboratorio y que también hacen otra parte de partenolida, por ejemplo, y de PUH71. Y Gaby trabaja con endotelio, perdón, Patti con endotelio y células leucémicas. Y Mire y Elenka, que trabajan con la otra parte de los cocultivos y las células mesenquimales. Entonces, aquí están mis datos. Con mucho gusto eh, puedo atenderlos por correo electrónico. Y les agradezco y si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora María Antonieta, por esa presentación. Estuvo muy interesante. Empezamos entonces el segmento de las preguntas, recordando a nuestra audiencia que si ustedes están aquí presencialmente, pueden alzar su mano y se pueden acercar a conversar con la doctora María Antonieta personalmente. Y las personas que están por Zoom nos pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden alzar su mano. Tenemos desde Biosigns Track, nos dice Andrés, habían dejado una pregunta sobre este tipo de estudios. ¿Cuál es el tiempo y esperanza de vida del paciente? Pregunta hecha por María José Montes de Oca. Bueno, pues en realidad eso va a depender del momento del diagnóstico, la etapa en la que se encuentre la paciente. Debo aclarar que yo no soy médico. Entonces, lo que les digo es por lo que he aprendido en el contacto con los médicos, ¿no? Yo soy bióloga de profesión, luego hice la maestría y el doctorado, pero no soy médico. Entonces, eso es más bien una respuesta que debe dar un médico, pero por lo que sé, pues bueno, depende del momento en el que se haga el diagnóstico, si está en una fase crónica, en una
crisis blástica, o más bien en una fase crónica o en una crisis blástica, y de qué tipo de tratamiento toma el paciente. La verdad es que con el uso de estos agentes inhibidores de BCR-ABL, nosotros tenemos muestras de pacientes que tienen 20 años de tratamiento y están absolutamente vivos. Por eso digo que la leucemia mieloide crónica y el uso de estos inhibidores es el mejor modelo sobre el éxito de la terapia blanco-molecular. Entonces es específica. Muchas gracias, doctora. Invitamos también, tal vez alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. ¿No? Por interno nos dejaron unas 4 preguntas. La primera es, excelente ponencia, muchas gracias. ¿Se puede encontrar BCR-ABL en otros tipos de leucemia o es exclusiva en la CML? No, como les dije al inicio, en la introducción, se pueden encontrar en la leucemia linfoblástica aguda, una fracción de los pacientes que, bueno, la leucemia mieloide aguda es un padecimiento que ataca básicamente a los niños, es muy poco común en adultos. Hay una fracción de los pacientes que son Filadelfia positivas, pero no tienen P210 BCR-ABL, sino P190 BCR-ABL. Y en muchos de esos pacientes se utiliza también estos inhibidores de BCR-ABL como agente terapéutico. Muchas gracias. Tenemos también una segunda pregunta que nos dejaron por el chat de WhatsApp. Muchas gracias por su charla, doctora. ¿Imatinib puede funcionar en vez de la quimioterapia? Pues sí, en realidad es lo que se usa. A los pacientes se les da, toman, mentiría si les digo exactamente en miligramos cuánto toman al día, porque además también depende de cada paciente, pero toman su pastillita o su dosis diaria y ese es el tratamiento. O sea, solamente imatinib, se les hace un aspirado de médula ósea al diagnóstico, a las 6 meses para ver su respuesta, después al año, y ya el hematólogo decide qué tan frecuentemente se hace este aspirado para el seguimiento, pero ese es el tratamiento, en realidad tomarse la pastillita que es imatinib, o cuando no responden al imatinib, pues toman nilotinib o dasatinib, ya eso es específicamente de cada paciente. Muchas gracias. Tenemos también una tercera pregunta que nos dejaron en el chat de WhatsApp. Muy interesante, doctora. He escuchado que NF-κB, perdón, se asocia a la inflamación. ¿Se puede inhibir NF-κB con algún antiinflamatorio? Pues en realidad se asocia con múltiples funciones celulares, ¿no? Con proliferación, con supervivencia, con inflamación. Y si hay diferentes agentes que inhiben su actividad. Entonces, en la medida en la que se inhiba la actividad, pues podemos inhibir las diferentes funciones a las que se le ha asociado. Pero debemos de tener en cuenta, por lo menos en estudios in vitro, que pues NF-κB está en todas las células, no solo en las células leucémicas o en las células que están en un ambiente inflamatorio, también está en las células normales. Entonces, ese tipo de uso, digamos, para, para tratar de bloquear NF-κB, también hay que tener cuidado en las respuestas que se obtienen en su contraparte normal. Muchas gracias, doctora. Tenemos la última pregunta que nos dejaron en el chat de WhatsApp. Nos dice, Mayra nos dice, buenas tardes, doctora, excelente charla. Una pregunta. ¿El estado de quiesencia qué tan bueno es para un cáncer? Es decir, ¿no puede en algún punto despertar y volverse más agresivo? Es una gran pregunta. De hecho, esa es una de las grandes preguntas que tiene la ciencia en este momento, ¿no? El hecho de que una célula tumoral permanezca en estado de quiesencia y no sienta los estímulos de tratamiento, ya sean fármacos por diseño, quimio, radioterapia, y que no la sienta, pues hace que la célula permanezca en donde esté. No importa el tumor, puede ser una leucemia o un tumor sólido, porque las células troncales, como seguramente alguien ya antes se los mencionó, pues no solamente han sido descritos para leucemia, sino para distintos tumores sólidos. Y en muchos tumores sólidos estas células se encuentran en estado de quiesencia. Entonces, el que permanezcan en un estado de quiesencia, pues hace que no se elimine la población que mantiene la enfermedad. Entonces,
Es muy importante buscar estrategias para despertar, digamos, a estas células y tratar de eliminarlas, porque mientras no seamos capaces de eliminar a las poblaciones troncales, sí podemos mantener a raya el tumor, que es lo que sucede con la leucemia mieloide crónica. Ahí está. Probablemente en muchos pacientes ya no haya células troncales después de varios de periodos largos de tratamiento, pero no lo sabemos hasta que el tratamiento se suspende. Hay diferentes estudios en donde se han suspendido el tratamiento con estos inhibidores y en un porcentaje más o menos del 40% de los pacientes recaen a la enfermedad y como bien mencionan en la pregunta, algunas veces recaen en comportamientos más agresivos. Y esto es porque solo por procesos de selección natural, pues las células están recibiendo estímulos y pueden estar prendiendo o activando vías que de inicio no tenían, ¿no? Entonces, es una gran pregunta y es muy importante tratar de ver qué mantiene a la quiescencia, por eso nuestro interés de ver cómo es que están en la médula, o sea, qué mantiene a las células quiescentes y después cómo eliminarlas. Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio.